Público general, muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona, Lenin Frei Valencia Tito, junto a mi compañero Cristian Zuruga Saca, pertenecientes a la carrera de educación secundaria, programa de lengua, literatura, psicología y filosofía, cursando el octavo semestre, vamos a presentar un análisis de la obra El Perú Contemporáneo, escrita por Francisco García Calderón Rey y publicada en París en 1907. Esta obra es considerada uno de los primeros intentos de estudiar el Perú desde una perspectiva científica, integrando diferentes aspectos como lo son el histórico, el político, el económico y el social. Y más que narrar hechos, se enfoca más en la búsqueda de una respuesta hacia una pregunta fundamental, la cual es ¿por qué el Perú, siendo un país con tantos recursos, no había logrado consolidarse como una nación moderna? Por eso, a lo largo de este análisis, veremos primeramente quién fue su autor, el contexto en el cual se escribió la obra y cuáles fueron las principales ideas que se planteó, además de muchos otros puntos a resaltar dentro de este análisis. Eh, Tenemos que empezar conociendo al autor, Francisco García Calderón Rey. Nació en el año 1883 en Valparaíso, Chile. Esto debido a que su familia se encontraba exiliada a causa de la Guerra del Pacífico. Es decir, que desde su nacimiento ya estuvo marcado por una de las etapas consideradas como una de las más difíciles de la historia peruana. Posterior a ello, estudió letras y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde comenzó su vida intelectual. Más adelante, al terminar los estudios, decide trasladarse a Francia, donde desarrolló gran parte de su producción académica. Fue ahí donde recibió una fuerte influencia del positivismo y de la sociología francesa. Estas corrientes se encargaban o buscaban proponer estudiar la sociedad de una manera más objetiva y científica. Además de ello, García Calderón fue uno de los principales representantes de la generación del 900. Esta generación era un grupo de intelectuales que pensaba que el progreso del Perú no solo dependía únicamente del crecimiento económico, sino también del fortalecimiento de las instituciones, de la educación y el conocimiento de nuestra propia realidad. Es por ello que esta obra refleja de manera constante esa preocupación por comprender el país antes de intentar transformarlo. Para ello también es necesario conocer un poco acerca del contexto de producción, es decir, en qué contexto se escribió esta obra. Originalmente, el Perú contemporáneo fue publicado en el año 1907 eh, en la lengua francesa con el siguiente título: Le Perú Contemporain Etudes Sociales, dirigida a un público más europeo para poder explicar la realidad peruana desde adentro. Entonces, muchos podrán preguntarse por qué decidió escribirla en francés y no en español. Pues ya hemos aclarado un poco acerca de esto anteriormente. Pero, yéndonos más al punto, pues la razón es que a comienzos del siglo XX, el francés era la lengua de mayor prestigio intelectual en Europa. Entonces, García Calderón quería que los académicos y políticos europeos comprendieran que el Perú no era simplemente un país derrotado por la Guerra del Pacífico, sino que era una nación con muchas posibilidades de desarrollo. Y sin embargo, pues esta obra no estaba dirigida únicamente al extranjero, es decir, a los académicos y políticos europeos, sino también buscaba que los propios peruanos puedan reflexionar sobre las causas profundas de sus problemas nacionales, ya que en ese momento el Perú atravesaba un proceso de reconstrucción
después de la guerra, con muchas dificultades como son las económicas, los diferentes conflictos políticos y la débil organización del Estado que se tenía en ese momento. Entonces, García Calderón propone analizar todos estos problemas como parte de un mismo sistema y no como situaciones aisladas. Mm, Ahora, García Calderón, además de su obra El Perú Contemporáneo, desarrolló muchas otras obras, ¿no? Entre sus principales publicaciones se encuentran eh, de Literatures, escrita en el año 1897, que está más dedicada al análisis literario y cultural de ese entonces. También publicó, como ya hemos dicho, su obra más importante en el año 1907, que es El Perú Contemporáneo o Le Perú Contemporain, donde, como habíamos indicado, pues se realiza un estudio integral de toda la realidad peruana y propone, pues, a partir de eso, un proyecto de modernización nacional. Posterior a ello, pues decide o publica su siguiente obra, que es Les Democraties Latines de l'Amérique, obra en la cual se compara el desarrollo de las diferentes democracias latinoamericanas desde una perspectiva europea. Además de eso, también escribió otras obras como La creación de un continente, La herencia de España en América, Ideas e impresiones, Profesores de idealismo y Francia y Alemania. En todo su conjunto, pues estas publicaciones muestran su interés de que no simplemente se había limitado al Perú, sino también que buscaba comprender la realidad política y cultural de América Latina en relación con la realidad europea. Ahora, ¿cuál es el tema central de la obra? Se puede resumir en una idea muy clara. El Perú solo podrá desarrollarse si comprende integralmente su propia realidad. Para el autor, no basta con reformar la política o mejorar la economía por separado, sino que es necesario entender cómo interactúan la historia, la geografía, la educación, la economía, la organización del Estado y la diversidad cultural. Es por ello que afirma que el fortalecimiento institucional es indispensable para construir una verdadera nación. Otro aspecto muy importante es que la obra no se limita a criticar. Primero realiza un diagnóstico bastante profundo sobre los problemas del país y posteriormente plantea propuestas para superarlas. Ese paso del diagnóstico a la propuesta permite convertir a este ensayo en una obra innovadora dentro de todo el pensamiento peruano a inicios del siglo XX. Ahora hablemos un poco acerca de la estructura del ensayo. Em, Cabe resaltar que esta obra pues sigue un recorrido bastante ordenado. Comienza con una introducción donde el autor explica cuál es el propósito de todo su estudio. Luego realiza un análisis histórico que abarca desde inicios de la formación del Perú, es decir, desde el Imperio Inca hasta ese momento, hasta donde en ese momento era el presente, que es la época republicana, porque considera que el presente solo puede entenderse si conocemos nuestro pasado. Después se enfoca en examinar distintos aspectos de la realidad nacional, como son la geografía, la economía, la política, la educación y las relaciones internacionales. Mm, lo interesante para todo esto es que nunca estudia esos temas por separado,
Siempre le pone énfasis en ver todo esto como un sistema, no temas aislados que van por separado. Es decir, que todos forman parte de un mismo organismo, por lo que cualquier problema en uno de ellos termina afectando al conjunto del país. Finalmente, se concluye que proponiendo ideas para fortalecer el Estado y construir un proyecto nacional más sólido. Ahora le voy a hacer la palabra a mi compañero Cristian para que continúe con este análisis. Bien, conozcamos los subtemas principales que se presentan en esta obra. Francisco García Calderón presenta los principales aspectos y que analiza en su obra, como la historia, la economía, la política, la educación y la sociedad. Y también explica el enfoque de su análisis al que denomina una mirada sistémica. Podemos decir aquí que el autor prácticamente se enfoca en explicar que la realidad peruana debe entenderse como un sistema. Los diferentes temas no funcionan de manera independiente. Por ejemplo, la historia influye en la política afecta a la economía condiciona la educación determina el desarrollo social. Por ello es que García Calderón propone una visión sistémica del Perú, donde todos los elementos están conectados entre sí. Según él, solamente entendiendo esas relaciones será posible prácticamente construir una nación fuerte. Ahora, en el plano del lenguaje y el estilo, el lenguaje utilizado es formal y académico. Se trata de un ensayo dirigido a lectores interesados en comprender científicamente la realidad peruana. Entre los recursos que emplea, pues prácticamente destacan lo siguiente: las comparaciones con otros países, metáforas sobre el Estado y la nación, enumeraciones históricas, antítesis para mostrar diferencias entre épocas o situaciones. Al respecto del vocabulario, es técnico y preciso, ya que utiliza conceptos propios de la historia, la economía, la política y la sociología. Esto hace que la obra o el ensayo tenga un carácter serio, objetivo y netamente reflexivo. Muy bien. Ahora, veamos los niveles de la lengua que se presentan en dicha obra. Predomina el registro culto, donde el autor escribe utilizando oraciones complejas, un vocabulario especializado. No emplea un lenguaje coloquial porque su intención del autor es realizar un análisis científico. El lenguaje técnico pues prácticamente fortalece la credibilidad del ensayo y permite desarrollar argumentos muy sólidos. Además, la organización lógica de las ideas pues facilita que el lector comprenda los temas complejos paso a paso. Ahora, veamos la valoración y la vigencia que se hace hoy en día sobre esta obra, o sobre este ensayo. Pues esta obra es considerada una de las obras más importantes del ensayo peruano, ya que su principal aporte consiste en explicar las causas de los problemas nacionales y no limitarse únicamente en describirlos, ¿ya? Además, se propone soluciones relacionadas con el fortalecimiento institucional, la reducción de desigualdades, integración nacional, consolidación de una identidad peruana. Aunque fue escrita
hace más de un siglo esta obra, muchas de sus reflexiones siguen siendo actuales, porque el Perú todavía enfrenta desafíos similares o casi iguales en materia política, económica y social. Por ello, continúa pues siendo un texto de referencia para comprender la evolución del país que es el Perú, ¿no? Ahora ya para ya culminar este análisis, podemos llegar a una conclusión o podemos decir que García Calderón dejó pues un legado muy importante para el pensamiento peruano. Fue uno de los principales intelectuales en estudiar el Perú de forma integral, relacionando la historia, la geografía, la economía, la política, la educación. Su obra se convirtió en un punto de partida para el desarrollo del ensayo moderno en el Perú. Más que describir los problemas del país, prácticamente el autor buscó comprender sus causas y plantear un camino hacia el progreso del país. La idea central que deja el autor, o lo más resaltante, es que el desarrollo del Perú solo será posible cuando exista una nación integrada, es decir, con instituciones sólidas, una educación de calidad y una identidad nacional compartida. Muy bien, eso sería al respecto de este análisis de la obra o el ensayo del Perú contemporáneo que nos da a conocer o fue escrito por el autor Francisco García Calderón Rey. Eso sería todo al respecto de este análisis. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Ya. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.